suficientemente bien documentada, porque no tengo una presentación hecha al respecto. Después voy a elaborar una y se las voy a mandar después, porque la verdad que merece tener una presentación de respaldo, porque hablar al aire de estas cosas vale recordarlas, pero tampoco es algo que se estudia en un manual o en un libro, no hay muchos libros que hablen de esto, y hay, de hecho sí, no es que no haya, hay demasiados que hablan de cosas muy disímiles entre sí, entonces sacar una idea común para que sea válida para la mayoría de los casos por hablar desde la experiencia y desde haber instrumentado sistemas de gestión en diversas oportunidades de diversas naturalezas y puedo, a lo largo también del historial de esa temática, quedarme con lo que se supone que para la industria es útil y para documentarse a uno mismo y a todo lo que uno tiene que hacer también es útil. Y que sirve además para los fines de la cátedra, del trabajo práctico y de trabajar en cualquier ámbito en el que se desempeñe. Y todo esto tiene que ver con cómo gestionar, cómo llevar adelante aquella documentación de respaldo que necesitamos para operar en forma sustentable y correcta. Lo primero que debo decir es que es extremadamente importante que, más allá de la documentación existente que haya en cualquier ámbito en el que ustedes se desempeñen, que seguro la hay, es muy importante la documentación que uno mismo genera. Y tiene que ver con el respaldo del accionar personal de cada uno de ustedes. Es decir, dicho en otras palabras, ni se les ocurra jamás, alguna vez, borrar un mail que hayan enviado o que hayan recibido. Si quieren borrar algún spam, si quieren borren. Si quieren no borrarlo, mejor. Porque en tanto haya espacio en los servers para almacenarlos, hasta puede llegar a ser prueba para ustedes de que están recibiendo demasiado spam, entonces está complicando operativamente algo de ustedes que podrían haber estado haciendo, pero como tienen tanto spam, no pueden, por ejemplo. O sea, podría hasta servir de justificativo. ¿Qué les quiero decir con esto? Más allá del ejemplo chabacano, ¿no? Del spam, que cuando uno evidencia objetivamente que las cosas fueron de la manera en la que están establecidas, no hay mucho que discutir. Ante una conversación telefónica, por ejemplo, o una clase como esta no grabada, yo puedo decir un montón de cosas y que quedará en la imaginación o recuerdo a cada uno de ustedes, pero si alguna vez tienen que decir, no, la verdad que el profesor dijo una cosa que es tal cosa y resulta que era tal otra, no hay pruebas. ¿Mm? Bueno, dado eso, las conversaciones telefónicas, las clases, cualquier cosa de capacitación que sea en carácter virtual y que no tenga grabación, todo lo que ocurre alrededor de una reunión que sea de carácter presencial y que no tengan nada de respaldo que lo soporte física y tangiblemente, se recomienda fuertemente que ante la inexistencia de ese respaldo ustedes lo generen. Es decir, si acordamos algo en una reunión, si hay algo en una clase, lo que sea, lo escriben en una minuta, en una nota de reunión, en un resumen, en como lo quieran llamar, hay miles de nombres, se lo mandan a las personas con las que ustedes estuvieron interactuando para obtener su conformidad en lo posible por escrito, de hecho, por escrito. Entonces, acá acordamos tal cosa, la reunión tal. Tal dijo una cosa, tal dijo otra cosa, tal dijo otra cosa. Y los compromisos son para tal fecha esto. Muchachos, ¿están de acuerdo? ¿Mm? Cuando todos dicen, si no me responden, si pongámosle que la gente no responde, si no me responden para el día tanto, entonces significa que no hay objeciones. Listo, gracias. Esperamos el día tanto y después lo mando. Y ahí hay pruebas, evidencia objetiva. ¿Mm? Esto porque lo digo porque una vez me pasó que ante el colapso de los viejos sistemas de almacenamiento de archivos de Office, en particular de Outlook, que tenían un tamaño razonablemente grande de 2 gigas de correo, si se pasaba largamente, que era posible pasarlo, sobrepasarlo, existían altas posibilidades de que haya corrupción del archivo y que después se rompa el contenido interno y que se perdieran mails, por ejemplo. Y a mí me pasó, perdí
un archivo de almacenamiento de esos, y por suerte era uno chiquito y no muy significativo, pero perdí como 6 meses de mails. Y después, mucha de la información técnica que necesitaba para ejecutar muchos trabajos, más un montón de compromisos asumidos, tanto propios como de otros, estaban en esos mails. Y después no tenía cómo probar que yo había dicho tal cosa o como había acordado tal otra. Por lo cual, generar evidencia objetiva es fundamental. Y además nos sirve para calidad como para generar elementos de prueba del cumplimiento de aquellas cosas que están establecidas por el propio sistema de gestión o por la práctica normal y común de la organización. Por lo cual, evidencia objetiva ante cada oportunidad que tengan de generarla, la generan, fundamental. Después vamos a ver los distintos usos de la evidencia objetiva. Le pueden decir prueba, evidencia, respaldo, como quieran. Lo que importa es que sirva como un elemento para probar que determinada cosa es de tal manera y no de otra. Después, las palabras, uno puede haberse comprometido mucho y ser una persona honrada y de palabra, y ante una situación extrema o límite, es posible que esa palabra empiece a perder valor frente a otra urgencia o a otra circunstancia. Entonces, para que eso no pase, lo mejor es documentar la palabra, escrito, por escrito. No se puede ir por la vida escribiendo todo tampoco, eso uno tiene que ser consciente, pero en la medida de lo posible, todo lo que sea importante y lo que tenga uno la necesidad de en algún momento recurrir a eso para poder esgrimir cierto argumento o lo que sea, hay que generar la documentación. Bien, yendo a lo que dijo Roberto en la clase pasada, en donde empezó a hablar de la importancia de la documentación a generar en el ámbito de un sistema de gestión, que va a ser básicamente el objeto de la práctica, es muy importante considerar cuáles son los distintos tipos de documentos que tiene un sistema de gestión y qué tipo de obligaciones, responsabilidades y derechos incluso genera cada uno de ellos. El más importante y documento madre de un sistema de gestión y que es el rector de la actuación ante terceros y hacia adentro de una organización se llama política. Es la política de la organización. Después, con su orientación temática puede ser política de una u otra cosa, pero la política es lo que rige todo el resto de la documentación. Es el ABC, es la Biblia, es el foco principal, es la manera de comportarse explícitamente que la organización determina para todo su personal y para su imagen externa también. O sea, y es, por definición, el único documento cuyo estatus público es de carácter obligatorio. Es decir, una política no tiene sentido como tal que sea solo interna y de consumo interno de la organización. También tiene que ser posible de consumir por un tercero externo de la organización. Esto tiene razón de ser porque nuestros sistemas de gestión, en general, más allá de por las muchas utilidades que tienen la factibilidad de ser un elemento de justamente evidencia objetiva ante terceros de que el accionar que uno manifiesta que va a ejecutar es efectivamente como uno lo manifiesta y no de otra manera. Que siga un determinado eje de comportamiento, algún determinado estándar, de alguna forma establecida y escrita en la cual se va a manejar el sistema de gestión. Por esa naturaleza que tiene la política de ser dual, de servir para adentro y para afuera, lo muy altamente recomendable es que la política sea un documento escrito, no basta con que esté online solamente, porque si yo lo pongo en mi propio sistema documental de gestión online dentro de la organización, entonces pierde el foco de que también tiene que servir para afuera. Normalmente la política puede tener un desarrollo, un despliegue muy importante, con mucha carga de información. Ahí justo se me está cortando la comunicación. ¿Me siguen escuchando igual? Sí. Bien. Puede tener mucha carga de información,
pero como mínimo un resumen de esa política, las partes más importantes, las más salientes, se suelen colocar en un cuadro que se exhibe en el local o se exhibe en algún lugar de la organización donde sea visible para cualquier persona del público general que venga hacia la organización. Y muchos lo exhiben en sus medios digitales, como por ejemplo una página web, una cuenta de Instagram o lo que sea, que usan para promocionarse o para hacerse conocidos y visibles. Por eso, la política es el documento rector y madre del sistema de gestión y sirve para demostrar. Ahí parece que está volviendo. ¿Volvió? Sí, volvió. Bien. Bueno, les decía que la política es el documento madre del sistema de gestión y sirve para exhibir hacia afuera el comportamiento que voy a desempeñar como organización y hacia adentro para regir el comportamiento de los empleados. A su vez, marca de qué manera se ejecuta y se instrumenta la relación entre la alta dirección, entre quienes dirigen la organización, y las personas que tienen que instrumentar operativamente esa política y llevar adelante lo que expresa la política. Por supuesto que la política alcanza a todo el mundo, no alcanza solamente a los empleados comunes o rasos, también alcanza a la alta dirección, o sea, se supone que es para todos. ¿Se perdió otra vez la conexión o me escuchan? No, te escuchamos. Ah, bien, porque, o sea, por ahí se me corta la... ¿Y la cámara funciona también? Qué bárbaro. Yo veo toda una pantalla negra ahora. Está como loca. No, se ve bien. Bien. Así que decía, lo que uno normalmente tiene que hacer es dar a conocer a la organización de una manera documentada que uno leyó, entendió y está en condiciones de aplicar la política. Y eso normalmente obliga o genera que las personas se comprometan mediante una firma individual a eso. Muchas organizaciones lo tienen así establecido y muchas no. Las que sí lo tienen es porque es la mejor manera que encontraron para poder demostrar ante auditorías externas que su personal ha, de alguna manera, adoptado e instrumentado la política, porque es un documento que debe demostrarse que uno conoce y cumple. Cualquier auditor puede venir en cualquier momento
en momentos de una auditoría y preguntarme si en efecto conozco alguno de los lineamientos de la política y cómo hago para cumplirlos. Así de la nada. En un pasillo, hey, vos que estás caminando por ahí, ¿me decís por favor cómo haces para instrumentar la política? Y qué cosas y qué principios fundamentales tiene? Y eso es de las pocas cosas que hay que saber de memoria, básicamente. Y como uno no tiene la tendencia a saberse nada de memoria, muchas veces las propias organizaciones generan algún tipo de recordatorio o algo fácil para que la gente tenga a mano el contenido técnico de la política. Entonces hacen o algún cuadrito chiquitito o algún pop-up en una página web de la compañía interna, una intranet, o algo para que uno siempre tenga presente ante auditorías cómo debe ser el conocimiento que tengo que tener sobre eso. Porque es auditable, es algo a demostrar. Cada uno de ustedes que haya ido alguna vez a McDonald's seguramente habrá visto un cuadrito en donde dice McDonald's se compromete a ser muy responsable en el cuidado de no sé qué y de atender a sus clientes y bueno, todas esas cosas. Si alguna vez fueron a cambiar una rueda o hacerle alineación y balanceo a Neumann ahí en 7 y 42, por ejemplo, el que tenga auto y el que haya ido a hacer eso, también va y ve exhibido un cuadrito que dice Neumann se compromete a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. En general, las políticas tienden a ser de carácter integrado, a tomar dentro del mismo documento más de un sistema de gestión y sus compromisos y responsabilidades. Porque no tiene sentido tener una política de calidad, una política de medio ambiente, una política de seguridad y salud, una política de ciberseguridad, una política de gestión de recursos, una política de eficiencia energética, una política de responsabilidad social y de los N distintos sistemas de gestión que pueda haber. Entonces, uno tiende a aglutinar en un único sistema todas esas cosas que son naturalmente integrables, porque todas necesitan de una dirección, todas necesitan de objetivos, todas necesitan de responsabilidades, todas necesitan de tener algún grado de apego al cumplimiento de cosas que cada uno de los temas tiene en forma propia. Dado eso, es natural encontrar políticas integradas. Política integrada de gestión de medio ambiente y seguridad y calidad, política integrada de ciberseguridad y, por ejemplo, compliance, política integrada de eficiencia energética y medio ambiente. Depende cómo uno haya estructurado su sistema de gestión. En otras palabras, cada uno hace la política básicamente como se le canta. No hay una regla escrita de cómo debe ser una política. Lo que sí tiene que tener es integridad propia. Tiene que ser un documento que sea coherente y tiene que pasar lo que en auditoría se llama el test Coca-Cola. Es decir, si yo a mi política de la organización le cambio el nombre de mi organización por Coca-Cola y la política sigue siendo coherente, de alguna manera la política no está adecuadamente bien escrita. ¿Qué quiere decir? Que no es pertinente, no es adecuada, no está hecha estrictamente para los fines de esa organización. Entonces, es muy natural que en una auditoría venga un auditor y pregunte, mira, esto, si yo le reemplazo el nombre de la empresa YPF que hace lubricantes, combustibles, no sé cuánto, le pongo Coca-Cola y sigue siendo válida la política, evidentemente la política no es pertinente porque no está escrita para lo que hace YPF, está escrita para lo que hace cualquiera. No me proporciona sabor refrescante echarle nafta al auto, claramente. Lo que me proporciona es, no sé, algún nivel de satisfacción, pónganle que sí, pero no nada refrescante. O sea, ¿qué quiere decir? No tiene que ser una cosa genérica, tiene que estar hecha para los fines de la organización. De ninguna manera tiene que ser genérica. Bien. Lo que cabe decir con respecto a la política es que no puede ser de cualquier forma, tiene que tener un formato. No importa cuál, pero tiene que tener uno, el que la propia organización haya definido. Lo que sí tiene que tener es un contenido de mínima. Como mínimo tiene que tener los siguientes elementos.
un cuerpo en el que se expresen los objetivos de la organización y sus propósitos. En general, también se le incorpora la visión o la misión de la compañía. La visión es lo que pretende ser a plazo, ¿m? Y la visión y la misión es para qué está. Es decir, en otras palabras, y esto lo habrán visto seguramente en otras materias, o lo conocerán de la vida misma, pero la visión de compañía implica el horizonte movible, casi utópico, en el que uno quiere avanzar y en qué sentido uno quiere avanzar para poder hacer que la organización vaya creciendo en sus expectativas y objetivos. En cambio, la misión es más terrenal, más realista y tiene que ver con el espíritu por el cual la organización existe y para qué está destinada a realizar, qué cosas tiene que hacer. Entonces, es muy típico que en una visión, en una política, uno ponga la organización quiere ser la líder mundial en no sé qué y que sea absolutamente utópico. No se recomienda eso, se recomienda que sea utópico barra realista, una cosa intermedia en la que uno necesite ponerlo como anzuelo final, así como una especie de zanahoria a la cual ir a buscar a futuro, pero que tenga la posibilidad de expandirse y de mejorar. Porque si no, una vez que lo alcanzamos, ya no tenemos nada más que mejorar. Y se supone que los sistemas de gestión tienen que apuntar a la mejora continua todo el tiempo. Entonces, si yo hoy pongo que soy un líder en la región La Plata de provisión de servicios de diseño de páginas web, por ejemplo, cómodamente, después podría querer ser un líder provincial, después un líder en el territorio del país y después un líder regional y después un líder mundial, cuando haya crecido suficientemente. No me puedo plantear como primer objetivo de la visión de la compañía ser el número uno del mundo porque me falta recorrido. Cualquier auditor diría, mira, tenés que bajar un poco y ponerlo en términos más realistas. Entonces, las visiones se pueden mover en términos temporales o en términos de alcance, generalmente geográfico. O sea, ser el número uno en tal cosa o expandir mi línea de negocios a más temas, ¿m? Puede ser objeto de la visión. En cambio, la misión es mucho más tangible, más concreta, más realista y hace a lo que la organización tiene que hacer. No es estrictamente obligatorio que la misión y visión estén puestas en la política, muchas veces las empresas lo presentan aparte y lo ponen como dentro del manual, pero muchas también tienen la tendencia a ponerlo dentro de la propia política. Bueno, en definitiva es lo que la organización quiere proyectar que tiene que ser y hacer. Entonces, dicho eso, eso es lo primero que yo tendría en cuenta, decidir si lo voy a poner o no adentro de la política. Lo otro que hay que tener es que como es un documento, y es un documento de un sistema de gestión, tiene que tener elementos constitutivos básicos de un documento de un sistema de gestión. Básicamente lo siguiente, tiene que tener una identificación del tipo de documento. Esto ayuda a la taxonomía, a la clasificación de cosas, lo que voy a decir ahora. Como por ejemplo, si esto es una política, y yo tal vez tenga una política sola en mi organización, pero tal vez tenga muchos más documentos de política que este solo, entonces para identificar que esto pertenece a ese segmento, a ese grupo, y le voy a poner alguna identificación que quiera decir política, por ejemplo la P de política. Eso tiene que estar, porque hace la taxonomía, hace la clasificación. Otra cosa que tiene que estar es su código. ¿Esta qué política es? ¿Es la política 01, 05, 0 qué? Algún código que me permita identificar. Puede ser numérico, alfanumérico, no importa. El código que la organización haya determinado. En general el código es la composición alfanumérica entre la taxonomía de la tipología del documento, es decir, a qué corresponde en términos de su clasificación como tipo de documento, y alguna numeración o nomenclador que la ubique en la categoría en la que se encuentra. Por ejemplo, si es un procedimiento puede ser una P, si es un procedimiento general puede ser PG, si es un procedimiento particular puede ser PP o lo que se les ocurra poner. Nadie les va a decir que está bien o mal. Y ahora vamos a ver un ejemplo de lo que yo nunca haría y que mi organización hace sobre cómo meterle código a las cosas. Lo lógico es
construir una manera y de hecho hacer un procedimiento de cómo deben ser los códigos, para poder identificar claramente la documentación que nos va a regir a nosotros. Bien, otra cosa que tiene que tener es vigencia. ¿A partir de cuándo me voy a someter a los designios de esta política? ¿A partir de cuándo? ¿Y cuándo caduca? Esto toda la vida va a ser igual, y si yo no le pongo una fecha de caducidad y no me autoobligo a revisarla, tengo que tener la autogeneración de la obligación de revisar algo, y le pongo un límite no temporal, o sea, no le pongo límite, entonces la política sería válida hasta que alguien la vuelva a poner válida a una nueva versión. Pero como hay obligación de mejora en los sistemas de gestión, es altamente recomendable, yo diría que obligatorio, ponerle una fecha de caducidad. Este documento va a ser válido hasta tal fecha. A partir de ese momento, si se vence y no hay una nueva revisión, para el caso solamente de la política, se considera que el documento sigue siendo vigente. Es la única documentación que igual se considera vigente porque no hay nada que la refrende o nada que la revalide o nada que la haya tumbado. Simplemente es esa la que está. En el resto de los documentos de un sistema de gestión, una fecha de un documento vencido es claramente una no conformidad mayor. Es decir, es algo que no cumple con lo especificado en un sistema de gestión, que tiene que ser que la documentación tiene que estar vigente. Por otra parte, dada la fecha que nos obliga a determinar que puede haber un cambio sobre eso que estaba establecido en la política, que es la fecha de caducidad, yo me autoobligo a como mínimo revalidar lo que ya estaba, como mínimo. Si yo revalido lo que ya estaba, no le hago ninguna modificación, igual le hago una modificación. Siempre se modifica la política, siempre se modifica cualquier documento. Si yo me tomé el trabajo de abrirlo para revisarlo, el acto de revisión ya implica que estoy haciendo una revisión. En la jerga, les decía la vez que hablaba Roberto, que se considera, incluso se inventó una especie de neologismo que en el idioma español no existe, que es revisionar. Se revisan las cosas, no se revisionan, pero como el acto de revisar dispara el hecho necesario de actualizar el número de revisión, entonces yo estoy revisionando cuando le estoy colocando un nuevo número de revisión a algo. Por lo tanto, si yo hice la primera versión de una política, que será la revisión 0, yo revisiono la política, es decir, le pongo un nuevo número de revisión por el solo hecho de ponerme a ver si es válida o no, y esta que estoy trabajando es en la revisión 1. Por lo tanto, ya está revisada. La estamos revisando y le ponemos el número 1, que reemplaza, sustituye y echa totalmente por tierra la versión anterior. Por lo tanto, es nueva. Y esta nueva tendrá una nueva fecha de caducidad. Y será vigente a partir de tal momento. Y así. Entonces, cada vez que uno hace una revisión de algo, le va cambiando el número de revisión como mínimo. Después, si cambia algo del contenido técnico, del texto, de lo que sea, por supuesto que ese se justifica más el acto de haber revisado. Perdón. Así que cada documento del sistema de gestión que uno vaya a revisar, política incluida, tiene que tener fecha de caducidad. Al revisarlo, yo me autoobligo a como mínimo cambiarle el número de revisión, pues yo ya la estoy revisando y la estoy volviendo a poner en vigencia. Si no le cambié nada, entonces queda como una nueva política con un nuevo número de revisión que tendrá que ser vuelta a firmar por las personas que se someten a ella y por las autoridades que correspondan. Bien, otro elemento es que la política se firma realmente, puede ser de puño y letra, una firma holográfica, o puede ser con una firma electrónica. Básicamente hoy no importa mucho. Lo que importa es que esté firmada, autorizada y comprometida por la máxima autoridad de la organización que la emite. La máxima autoridad. No vale una política que obliga a toda la organización en el sentido que esté firmada por alguien que tenga una menor jerarquía a personas que obliga. Se supone que es la máxima autoridad. Puede ser incluso más de una persona, el directorio de una organización, o el CEO, o el gerente general, o el presidente. Generalmente, cuando son autoridades de ese nivel, firma el presidente y el CEO.
por ejemplo. O firma el directorio y su representante principal, que es el CEO, y así. En general pasa así. Cuando no hay ese tipo de estructuras y solamente hay estructuras de dirección o de secretaría, como pasa en la función pública, entonces firmará el ministro o el secretario de alto nivel que tiene a su cargo toda la cartera de actividades que está basada en esa actividad. Así que bueno, tiene que ser la máxima autoridad, esa es la idea. Ya dijimos que tiene que tener fecha de vigencia, fecha de caducidad, firma, responsable, el cuerpo que tenga los objetivos y las cosas que tiene que tener la política obligatoriamente desde el punto de vista de su espíritu y de cómo conduce a la gente a cumplir determinadas cosas que la organización pretende sean su imagen hacia afuera y hacia adentro. Y tiene su taxonomía, es decir, tiene su tipo de documento, código, etc. En general, para la política con eso es suficiente. Hay otros requisitos que son más aplicables a otros documentos que son mucho más detallados que la política. La política es una cuestión más bien de carácter general, no genérica, no es lo mismo, es general para bañar a todas las actividades, pero que sean pertinentes a los fines de la organización y pasen el afamado test Coca-Cola, es decir, aquello que no convierte en inválido, mejor dicho, en válido, mi política, que es de un tema que no tiene nada que ver con refrescos, a homologarse con lo que se le pide a alguien que trabaje en una entidad de refrescos. No tiene nada que ver una cosa con la otra, entonces no sería válida una política que sea equivalente entre una y otra organización. Dicho todo eso, por ahora paro con política. Normalmente la política se vuelve a repetir en otro lado, se vuelve a poner adentro del segundo documento en jerarquía que tiene una organización que se llama Manual de Gestión. Manual de Gestión se le llama o el manual, o el manual de gestión, o el manual de calidad, o el manual del sistema de gestión que sea que estemos hablando. Es válido para todo. O el manual integrado de gestión cuando son más de un tema. En general el manual es directamente derivado y constituye el segundo escalón por debajo de la política, que sería la cúspide de la pirámide documental, y es el que brinda su soporte, sustento a todo el resto del sistema de gestión que va a venir aguas abajo de eso, porque es básicamente ni más ni menos que el menú, es la carta de un restaurante, es lo que uno ve con lo que se va a encontrar, con todos los mecanismos para organizarse que tiene la organización, valga la redundancia, previstas, cómo es su organigrama, su constitución, ahí se pone generalmente también misión, visión de la organización, los valores, cómo se va a regir las personas. O sea, sería el primer despliegue con algo de la política que lo haga más tangible, más instrumentado, que tenga cosas más realizables que la propia política. Entonces, ese manual va a tener como contenido básico probablemente el organigrama, una presentación de qué es la empresa, para qué sirve, qué hace, qué misión, visión tiene, y a su vez la lista de aquellas cosas que son exigibles por las normas internacionales de referencia que se hayan usado para poder nutrir a ese sistema de gestión. Por ejemplo, la ISO 9001, que tiene una cantidad de puntos de carácter obligatorio que uno sí o sí tiene que atender, como por ejemplo, cómo es el tema de la responsabilidad de la dirección para trabajar los temas de gestión de recursos, cosas así que vayan explicando cómo la organización lo va a instrumentar. Y luego dispara aquellos documentos que dependen del manual, que son los procedimientos, los instructivos, los anexos, los planos, las cosas que uno tenga a disposición para poder documentar los procesos operativos de trabajo. Entonces, la política es un documento de carácter obligatorio y tiene que ser exhibido. El manual dejó de ser obligatorio a partir de la revisión del 2008, perdón, del 2015, la última revisión de la norma 9001, porque no menciona explícitamente que uno tenga que tener un documento tipo constitución en donde tenga todo organizado de esa manera. No, simplemente dice que uno tiene que tener información documentada de la manera que uno necesite.
pero no exige la existencia de un manual. Lo que sí exige es tener información documentada, y las organizaciones tienen como una práctica muy arraigada sobre documentar las cosas de esa manera, en términos de tener un manual que les organice en general el resto de la documentación. Ese manual uno se lo imagina como un libraco gigante con cosas. No, no, no. Ya los manuales no son así. Los manuales son generalmente un documento digital que tiene secciones, que tiene contenido de diversa naturaleza. Tiene de todo el manual. Y puede ser hasta navegable. Ahí veo que se me está cortando otra vez la internet. ¿Me escuchan igual? Sí, profe. Ah, bien, bien, bien. Así que bueno, uno tiene la tendencia a pensar que el manual es un manual, y no, la verdad que el manual es un documento general en donde puede disparar aguas abajo un montón de distintos documentos que son derivados y dependientes del manual. Es natural que las organizaciones, ¿me escuchan ahí? Pero... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Profes, ¿puede ser la próxima si pueden subir el link al CDG o mandarlo así como mensaje o por mail? Porque hoy, bueno, también me conecté tarde porque no había cambiado el link y uno de los chicos me lo pasó. Sí, estuvo en el grupo de Telegram desde temprano, unos minutos antes de la clase. Sí, bueno, ahora lo comentamos esto, de subirlo al CDG, ¿cómo no? Ya, si puede ser, yo no uso Telegram ni nada así de mensajería, porque si no los clientes me bombardean por ahí y se me complica. Está bien, está bien, Entonces, está bien, si está lo bien, pueden está bien. subir, me vendría Dale, bárbaro. dale, Robert, nos anotamos eso para ver para la próxima. ¿Escuchaste esto, Gerardo? Lo que ahí comenta volví. Ignacio. Ignacio, decime, ¿qué pasó? Estaba pidiendo si podríamos subir al CBG el link porque él no usa servicios de... Y me lo había dicho la vez pasada y me Parece que olvidé sí. de Claro. cumplirte. Es verdad. Sí, no hay problema, unos chicos me lo pasó, pero bueno, nada, todavía le escapo a WhatsApp y todo eso, así que si no es molesto y pueden, joya. Aprovechaba justo recién que se había cortado para comentarles nada, pero nada, sigan. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Me comprometo a cumplirte eso porque te lo había dicho la otra vez y me olvidé, la verdad. Perdón. Bueno, venía diciendo el tema este de, bueno, el manual, no se imaginen un libraco así. Hoy por hoy un manual es un documento vivo que va disparando distintas cosas navegables y fáciles de ver, organigramas, cosas. Sirve para organizar la documentación y la mayoría de las organizaciones, al menos las que yo conozco, no prescinden del manual a pesar de que ya no sea algo de carácter totalmente obligatorio por las normas de gestión que las conducen o las rigen. ¿Mm? Así que la verdad que aún no siendo obligatorio, he recibido por parte de auditores externos consultas sobre el manual. Es decir, ¿ustedes cómo manejan el manual de gestión? ¿Qué dice? ¿Cómo tienen organizado? Pero yo me pregunto por qué me preguntan eso cuando en realidad técnicamente no es obligatorio. Yo le podría decir, mira, no tenemos manual, nosotros nos organizamos documentalmente de otra manera y estaría bien. ¿Mm? Pero igual preguntan, y la mayoría de las organizaciones igual tienen un manual de gestión. Tienen algo que les de alguna manera les organiza el resto de la documentación. En general se divide en secciones de distinta naturaleza que sirven para atender los distintos requisitos y puntos de la norma, porque es una manera ordenada, no porque sea la mejor o nada, es simplemente una manera ordenada que es una entre muchas posibles maneras de organizarse. En general, yo recomiendo seguirlo porque es algo, ni siquiera digamos, no es útil, pero es ordenado. ¿Mm? No tiene una utilidad superior a otras cosas, pero sí es ordenado. Nos permite atender los distintos requisitos de las normas de la misma manera en la que las normas lo establecen. Entonces, me resulta más fácil asociar el concepto de cumplir con algo que la norma me pide con lo que yo naturalmente hago. ¿Mm? Entonces, listo, es más fácil así, pero no es porque sea la única manera. En general,
la política tiene, perdón, el manual, como tiene distintas secciones que pueden tener distintos ritmos de revisión, no suele tener un número de revisión único que describa el estado actual del manual, sino que cada una de sus secciones suele tener su propio número de revisión para que uno, digamos, sepa que eso sí ha recibido actualizaciones sin hablar del manual en general, sino de la sección tal. Por ejemplo, la sección 2 que habla de, no sé, qué sé yo, cómo se realizan acciones de mejora en términos globales de la organización, que tendrá sus procedimientos derivados y todo, pero en general el manual tiene establecido una manera en particular de hacerlo. Eso, como fue evolucionando, capaz que cambió muchas veces. Pero a lo mejor la parte de misión y visión no cambió nunca. Entonces eso tendrá revisión cero y la visión, la otra cosa que cambié, sí a lo mejor fue evolucionando en número. No tiene por qué tener el mismo número. Porque si, tampoco le voy a poner a cada cosa que cambie una nueva revisión a todo el manual, porque yo no revisé todo, revisé esa sección o ese capítulo, esa partecita. No hay obligación, ¿sí? Se puede hacer como uno quiera, básicamente. Bien. En jerarquía, luego del manual, viene los documentos del sistema que sirven para ejecutar las tareas en el sentido en el que están establecidas como carácter obligatorio en la norma que las rija en términos de información documentada. Son aquellos documentos que la organización debe tener porque son exigibles por la norma. Por ejemplo, un procedimiento que diga cómo se ponen en vigencia los procedimientos, un procedimiento que nos exige, después cuando veamos la norma en detalle vamos a ver cada uno de ellos y qué pide, ¿no? Pero por ejemplo, uno que me diga que me permita probar que el personal y las personas que están integrando la organización están preparadas para trabajar en términos de calidad con respecto a lo que se exige en el propio sistema de gestión, o sea, cómo los formamos, cómo los capacitamos, cosas así, y cómo acreditamos que eso sea así realmente. Bien, y así sucesivamente. Hay un montón de documentos que la propia norma que usemos como referencia suele pedir como con carácter obligatorio. Esa sería la siguiente en jerarquía. En general, podemos considerar que todos los procedimientos generales incluyen a esos y tienen a todos aquellos que tengan procesos que sean comunes y de aplicación obligatoria en el mayor alcance posible de la organización. Por ejemplo, yo no voy a tener un procedimiento de compras para cada sección distinta de mi empresa. Voy a tener un procedimiento de compras para todos y si hay alguna particularidad en algún sector o en alguna sección de la organización, tendré que contemplar la particularidad con algún procedimiento particular de ese sector que sea derivado de grande. Pero en general las compras se hacen de tal manera, no se hacen de 1000 maneras. Se hacen de la manera establecida para toda la organización. Por ejemplo, si supera tanto monto, es obligatorio que tenga una licitación con más de 3 oferentes que se presenten de tal manera y haya un nivel de comparación posible contra el pliego licitatorio que yo hice. Aquellas compras que sean para esta tipología de productos las vamos a poner en una especie de mercado libre interno que se llama de tal manera. Aquellas compras que sean entre tanto y tanto pueden ser autorizadas por tal y tal. Cosas así que son de carácter generalizable a todos. Eso es un procedimiento general y eso es uno de los requisitos del trabajo práctico, o sea, poder elaborar, encontrar un proceso que necesite de un procedimiento general y que su aplicación sea obligatoria para todo el mundo que forme parte de esa organización. Que su alcance, que el impacto que tiene ese procedimiento afecte a las personas del mayor número posible de ámbitos que tenga la organización. Eso es cuando se trata de algo general. Cuando hay un procedimiento que es particular y característico de una actividad distintiva de un sector que no está presente en otro, o que rige alguna parte esencial, fundamental, operativa de algún proceso, entonces a eso se lo llama procedimiento particular o procedimiento operativo o procedimiento específico o algo que
específicamente, valga la redundancia, dirija un tema y que lo haga necesario de ejecutar por esa vía. Generalmente las tareas operativas, por ejemplo, ¿cómo cambio no sé, cómo actualizo y modifico switches de red en una instalación en una compañía X? Bueno, la manera es, primero, dar alerta del corte de servicio por el tiempo de ejecución del trabajo con tantos días de antelación para poder hacer el trabajo, por ejemplo. Tener el material necesario disponible todo al momento de hacer el trabajo y asegurarse que todo el material disponible para poder hacer el cambio y el reemplazo de switch esté antes del inicio de la ejecución del trabajo. Porque yo no puedo demorar mucho haciendo ese trabajo porque tengo que cambiar algo que está en uso frecuente o permanente. Bueno, y así con cada una de las cosas que son más bien puntuales de lo que tengo que hacer para poder generar que la tarea se ejecute de una manera. Ahí entran procesos de fabricación, procesos de diseño, procesos que tengan que ver con la actividad característica puntual de cada una de las tareas de una organización. Entonces, eso sería un procedimiento específico y no tiene muchas diferencias en espíritu y en cosas que hay que hacer que un procedimiento general, solo que el alcance es menor y que apunta a un tema más bien específico. En general, un procedimiento general y un procedimiento particular o específico suelen ser de base idénticos, o sea, tienen los mismos temas, pero el específico tiene más. Tiene, por ejemplo, si hay instrumental, cómo se calibra, si hay anexos o registros que conservar para poder dar cuenta y evidencia objetiva de lo que uno está haciendo, tenerlos listados, si hay parámetros instrumentales que tener en cuenta, escribirlos, y cosas que uno tiene que ir llevando de alguna manera, siempre con información documentada para poder dar cuenta, explicar, probar que la tarea fue ejecutada de tal manera. Acuérdense cuando hablábamos de aseguramiento en esa curva evolutiva del concepto de calidad, cuando uno tiene que mejorar algo en aseguramiento de calidad implicaba mejorar el procedimiento, justamente porque tiene que estar en situación de revisión cada cierto periodo de tiempo porque el propio sistema me obliga. Le voy a poner también fecha de caducidad a los procedimientos de toda naturaleza. Siempre empiezan y terminan en algún momento. En ese momento en que terminan, si esa tarea continúa, sigue siendo una tarea constitutiva de la organización, entonces esa es la fecha límite en la cual tendría que tener lista la revisión para poder evitar la discontinuidad de esa tarea porque me falta el procedimiento actualizado. Entonces siempre tengo que tener obligatoriamente un régimen de revisión de las cosas que hago para volver a poner en vigencia aquellas cosas que están próximas a su fecha de caducidad. Bien. Ahora voy a ilustrar un poco con horribles maneras que tiene mi organización de hacer procedimientos y les voy a mostrar alguno. Les voy a mostrar una ventanita. Vamos a mostrar, por ejemplo, esta. Cuéntenme si se ve bien. Ahí se ve. Perfecto, bueno. Este es un procedimiento de mi trabajo, del lugar donde trabajo yo, que dice aprobación de trabajos técnicos para presentar en eventos o publicaciones externas. Esta es básicamente la manera en la que la organización determina que para que uno pueda publicar algo en un congreso, en una revista, en un foro, o ir a exponer, o lo que sea, va a tener que cumplir con las cosas que diga este procedimiento. Bien, ¿qué dice? Que ya lleva 2 revisiones, es decir, es el tercer documento que existe, la revisión 0, la revisión 1 y la revisión 2. Por lo tanto, este es el tercer documento, es la tercera versión, porque la revisión 0 existe, siempre tiene que existir. El primero es el 0, es como nacer. Y dice también, a partir de cuándo está vigente, no dice cuándo caduca, lo cual está muy mal. Tiene la cantidad total de páginas que tiene para que si hay algún
alguna parte faltante o alguna hoja que no está o lo que sea, uno sepa cuántas hojas tenía. Tiene un código, PG28, y una cantidad de letras que andás a ver qué corno quieren decir. Yo les digo que quiere decir A, T, T, P, P, E, no sé. A, T, T, P, E, P, E. Le hicieron una sigla del título, lo cual es absolutamente inconducente, no tiene ningún sentido, no sirve para nada. Fue un intento bruto, vago, de codificación de algo, cuando no me dice nada eso. Dirigido al señor Pepe, atentamente Pepe. Atentamente, Pepe. Bueno, claramente esta no es la manera de generar una taxonomía, porque si yo quiero hacer que esto sea un clasificador de algo, esto no me genera ninguna nada que me dirija a lo que yo quiero encontrar. Simplemente me baso y me quedo con que es el PG28, es el procedimiento general número 28 de ITEC. Pero todo esto no me dice nada. Si yo tuviera 2 o 3 procedimientos que se llaman ATTPP, porque uno es para trabajos técnicos, otro es para publicaciones en medios radiales y televisivos, otro es para libros, ya tengo 3 cosas, entonces podría ser atentamente Pepe 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque responden a la taxonomía de ATPP. Ahí tendría sentido ponerle alguna codificación de esta naturaleza a esto. Yo lo haría más simple. Le pondría TT, trabajos técnicos. TT1, TT2 y TT3. Entonces, todos los documentos que digan TT quiere decir que se refieren a alguna, por temática, a los trabajos técnicos. Y después el contenido del título me va a decir a cuál refiere de los 3. ¿Se entiende el ejemplo? Básicamente hace a eso, a que uno pueda identificar el documento inequívocamente. Luego, acá hay personas físicas existentes realmente, autor, revisores, autorizadores. Este documento lo escribí yo, por supuesto yo no le puse código porque nunca hubiera puesto esta horribilidad. Y bueno, estas personas lo revisaron, esta persona lo autorizó. Esto cumple, está puesto en el sentido de que sea el medio a través del cual alguien pone en vigencia si está autorizado. Acá no están las firmas puestas, pero porque son, digamos, estos documentos están puestos con firma electrónica directamente validada por el sistema, y si yo no lo firmo no pasa nada porque me identifica como usuario y lo firma automáticamente. El único que tiene que firmar sí o sí es el autorizador. Bueno, con esto queda claro que hay que identificar el tipo de documento, PG, algo que lo identifique inequívocamente, puede ser número o un código alfanumérico o simplemente cualquier código que uno invente. Tiene que decir número de revisión, fecha de vigencia, a partir de cuándo está vigente, cantidad del contenido, o sea, cuántas páginas, cuánto abarca, qué lleva, responsables, o sea, autor, revisores, autorizador, y cuándo, de alguna manera, va a caducar. Y acá no está cuándo va a caducar. O sea que este documento, desde el punto de vista de un sistema de gestión, tiene que marcar que la obligación de revisión de las cosas caduca en determinado momento. Ahora, ¿cómo me salvo de esto en una auditoría? Si dice el documento debe revisarse cada 2 años, entonces, si yo estoy dentro del periodo y yo sé que tengo un documento que dice cada 2 años tengo que revisarlo, entonces digo, bueno, tengo una fecha de vigencia. Entonces, a partir de la vigencia más 2 años, ese es el tiempo en el que tengo que revisarlo. No tengo por qué escribirlo acá porque me lo dice un documento que dice que es cada 2 años. Entonces, si yo soy responsable, voy y lo hago. Un auditor me va a sugerir, seguramente ponele la fecha de vigencia en el documento, así cuando lo lees te acordás siempre que lo tenés que revisar. ¿Por qué? Y porque es una sugerencia que te va a venir bien, te va a decir. Porque si te olvidas, no, pero no me voy a olvidar, estoy acostumbrado a siempre mirar el procedimiento.
me dice que de intervenciones, en donde uno escriba inequívocamente algo para que sea demostrable. Bien, ¿me siguen hasta ahí? Bien. Luego, perfecto. Bien. Luego hay un contexto, objeto, que no es objetivo objeto, objeto quiere decir sobre qué rige. El alcance es a quién alcanza el documento, quiénes se van a ver afectados por la existencia de este documento. Esto para clarificar el vocabulario, cualquier cosa que uno haya desarrollado o utilizado para poder escribirlo y entenderlo. El desarrollo es básicamente qué es lo que hay que hacer, tener responsabilidades, o sea, quién tiene que hacer qué cosa y por qué en cada ámbito de la organización, de acuerdo a lo que marca este procedimiento, qué registro genera y qué anexos tenemos a disposición. Puede ser que ninguno, puede ser que varios. Registros en general casi todos los procedimientos generan, porque es una manera de probar que se está cumpliendo con lo que está establecido acá. Por ejemplo, bueno, ahí empieza, ¿cuál es el objeto? Que los trabajos técnicos del lugar cumplan con este procedimiento para que queden totalmente bajo el control de la organización. ¿Qué usamos? ¿Y qué quiere decir autor responsable principal? La persona que propone la publicación, porque puede ser cualquiera. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un montón de cosas. Todo lo que dice acá. Workflow, en general, explica cuál es el flujo de trabajo para poder llevar adelante un documento que uno quiera publicar fuera del ámbito de la organización. Si hay gente de afuera y hay que obtener alguna consulta con el de afuera, no importa cómo uno estructure el workflow, lo importante es que haya uno que me permita ver claramente cuál es la ruta del documento. Bien, y responsabilidades. El autor tiene que hacer esto y esto, el jefe esto y sí. Tiene que quedar muy claro y tiene que quedar perfectamente establecido y escrito. No, es ni la escrita en este documento. Y genera un registro llamado que se llama de esta manera, cómo está soportado, quién puede, dónde se almacena y cada día eliminar o hacer algo con este documento. Porque los documentos, una fecha de caducidad, los convierta en ya disponibles, o sea, disposable, sería como eliminables. Si yo lo voy a almacenar por tiempo indeterminado o permanente, no genera problemas en un solo, ¿no? Bueno, y en anexo, vista de un formulario en donde completar para poder tener todas las cosas que uno tiene que tener en el registro. Es una vista, por supuesto esto no se puede. Cuando me voy a este formulario en blanco, donde yo tengo que cargar cosas como dice acá. Contó Roberto la vez pasada, se le da a las cosas que son editadas y que generan modificaciones, y se considera anexo aquello que yo modificar, porque es justamente inestable.
Es un ejemplo, ¿no? Como este hay infinita cantidad de ejemplos posibles. Lo mismo pasa, y no vale la pena ni mostrarlo como algo distinto, lo mismo pasa con cuando dejar de compartir, ahí está, dejar de compartir, cuando me dé pelota, ahí está. Lo mismo ocurre cuando uno tiene un procedimiento de un carácter más específico y lo llama o particular o específico u operativo, algo que rige alguna tarea o algo de nivel un poco menos abarcativo que el general. Las cosas son más o menos las mismas, que se refiere a qué se refiere, a dónde va a alcanzar. La definición de alcance puede tener múltiples acepciones. Alcance en calidad en general está hablando de por quién va a ser el que va a estar impactado por la existencia de este documento. Bueno, procedimiento particular. Vamos ahora a otro nivel inferior con respecto a lo que sería un procedimiento, que sería el instructivo. El instructivo es un detalle paso a paso de una tarea que se centra solamente en el workflow, se centra en qué hay que ejecutar y en qué orden para que se consiga el fin deseado. En general puede ser o una instrucción escrita pegada en un equipo o con una secuencia, por ejemplo, en un display, que primero hace tal cosa, después tal otra, pero en general muchos no requieren de una escrita, como es, en un sistema, lo puedo ver todo el tiempo. Entonces, paso 1, prender la máquina. Paso 2, esperar 15 minutos a que se caliente. Paso 3, y ese es un instructivo. En general, el instructivo genera un registro también, que es el registro de haber cumplido con el instructivo. Es decir, yo por haber hecho estos paso a paso, ¿no? Entonces, este instructivo, es decir, lo hice exactamente como estaba establecido. Y en general, otros registros del sistema ya pueden generar hasta tener una especie de libro de novedades en donde lo que solo se reporta es la anomalía del incumplimiento. Es decir, cuando alguna de las cosas no se ejecutó como estaba previsto por el instructivo, entonces se reporta el incumplimiento. O sea, muchas veces se regula por el defecto y no por el cumplimiento. Así. Con esto le quiero decir que hay cosas a un nivel incluso inferior al nivel de la tarea. La tarea puede ser una tarea general, pero el cómo se hace puntualmente y con un idioma súper entendible para cualquier ejecutante de eso, es simplemente seguir las instrucciones que hay que cumplir. Hay muchos más documentos en un sistema de gestión, puede haber de muchos otros tipos también. Eh, En general, por ejemplo, documentos de origen externo como legislación, que puede ser incorporada al sistema de gestión, normativa de referencia, que puede ser incorporada al sistema de gestión porque rige determinada conducta o accionar de alguno de los procesos, información técnica de los componentes, dispositivos de lo que yo necesite para poder hacer operar una herramienta, una máquina herramienta, no sé, lo que sea, una línea de montaje, lo que sea. eh, y tener su documentación de respaldo. O sea, todo documento de respaldo que yo tenga, lo tengo que incorporar a mi sistema de gestión. ¿Qué más? Robert, ¿se me está escapando algo? ¿Alguna cosa que vos creas que documentalmente es necesario mencionar? No, no, con todo lo que dijiste ya detalle y con el ejemplo que diste, el procedimiento que mostraste, listo, Después suficiente, me parece que una cosa importante a completo. resaltar es que mucho de lo que uno tiene documentalmente habla mucho de la organización. O sea, nadie pide hoy por hoy que los sistemas documentales se respalden sí o sí en un sistema informático alojado en un server interno de la organización o en la nube o en internet o donde sea. Eh, no necesariamente por el hecho de tener algo de
baja incidencia tecnológica, uno tenga un mal sistema. O sea, lo importante es que sirva a la organización, que tenga la documentación mínima requerida y que sea claro el manejo de esa información y documentación que hay. Es lo único que importa. Por otra parte, yo puedo tener mucho de eso perfectamente subido a un sitio web o alguna cosa de la intranet, o lo que sea, y que sea totalmente dependiente del abastecimiento de energía eléctrica, por ejemplo, o del servicio de conexión. Entonces, esa auditoría, me viene a auditar de afuera y se me corta la luz en todos lados. ¿Y qué hago? ¿Suspendo la auditoría? Porque no le puedo demostrar al auditor que yo cumpla con los procedimientos que están, pero que no puedo acceder. No puedo acceder. Si está cortada la luz y lo tengo todo alojado en un servidor, ¿cómo hago? Bueno, tener una copia controlada de eso, que está en custodia por parte de representante de la dirección, o alguien que esté al frente del sistema de gestión y pueda ser el que recibe el auditor en general. Práctica que no es obligatoria, ya tiempo atrás sí lo era, pero las empresas siguen teniendo en general alguien que se dedique a ser el garante generalizado del sistema de gestión. Círculo de calidad o una oficina de gestión o alguien que esté vinculada a esa tarea. Todos los documentos del sistema importantes para tener en forma accesibilidad y la disposición de la documentación tiene que garantizarse, porque es parte de los requisitos de la información documentada. Lo vamos a estudiar en detalle cuando veamos la norma, pero eso no puede fallar, porque es una no conformidad mayor a un sistema de gestión. Yo tengo que tener accesibilidad, sí o sí, a las cosas que me permiten cumplir con lo que está establecido. Si no puedo acceder, no puedo garantizar el cumplimiento. Entonces, yo puedo tener el más caro de los sistemas informáticos de gestión documental, que si no me generan la seguridad total de estar con la posibilidad de acceder a esa documentación, entonces no sirve. Que me permita acceder igual a la documentación. Por ejemplo, una copia de papel, automáticamente, como hubiera estado en su espejo informatizado. Pero es crucial tenerlo, porque si uno no lo tiene, uno no cumple con lo que está establecido en la normativa de referencia que lo exige. Entonces, eso vale la pena aclararlo, porque muchas veces uno cree que por estar en el siglo XXI y tener cosas de tecnología, de respaldo y todo, va a estar mejor posicionado que en la década del 80, donde no había nada de todo esto. Y no necesariamente. Lo que tiene que ser claro es cómo uno opera. ¿Se escucha? Porque me estaban diciendo que se corta un poco. Sí, sí, ahora sí. Tiene que ser muy claro, muy concreto la manera en la que uno opera. Y eso tiene que demostrarse empíricamente, objetivamente, con accesibilidad y documentación. Después vamos a ver, cuando hablemos nuevamente del tema documentación, en el marco ya de la norma, cuáles son los atributos que tiene que tener la información documentada, para que sea documentada. Tiene que ser accesible, tiene que estar disponible, tiene que ser pertinente, tiene que ser legible. Es decir, si yo tengo algo papel, pero está borroneado porque le cayó una gota de agua y no se lee, o si tengo no sé, para ponerlo en términos digitales, tengo un documento que está encriptado, que lo tengo, es tangible, está ahí, pero está encriptado y tiene todo borrado caracteres o tiene caracteres distintos, porque justamente el código me lo alteró a propósito. Todo eso, y la verdad que no estaría cumpliendo con lo que se supone es información documentada. Bueno, cosas así vamos a retomar al momento de charlar de estos temas. ¿Dudas? Después yo a esto se las voy a pasar en un esquema, se los voy a armar para que lo tengan. Y se los voy a subir al CBG y se los voy a mandar por el grupo. Para el caso de
como es de Ignacio, que no accede al grupo normalmente, también lo va a tener el CBG, así que esto no se preocupen, que lo van a tener todos. Yo por mi parte, para mí está, o sea, no sé si quieren ustedes agregar alguna cosita, Norbert, por ahí, de tu experiencia de trabajar con mucha documentación de respaldo de las cosas en el ámbito laboral y esas cosas, por ahí alguna visión tenés. La cuestión documental siempre es un tema porque que es un tema que también tiene que ser madurado, tanto en el proceso, digamos, personal, si es que nos toca trabajar esos temas, como en el proceso de la organización. Hay como un atarse por ahí a la letra, y la letra por ahí nos lleva a cosas como las que decía Gerardo recién, esto del manual entendido como una obligación. Lo fue en algún momento, pero digo, dejó de serlo. Entonces, si dejó de serlo, la pregunta es, ¿por qué quiero tener un manual o cómo debería tenerlo si le veo alguna utilidad? Solo como para tirar de una de las cosas que estuvo recorriendo Gerardo, ¿no? Ahora, documentación, y por documentación entiéndase una mirada amplia, no un medio, digamos, el documento papel con el que por ahí rápidamente nos imaginamos, ¿no? Pero por documentación hay un valor en sí mismo que es parte del asentar en el conocimiento de la organización los procesos que se tienen que llevar a cabo, ¿no? O sea, es como esta cuestión nosotros acá las cosas las hacemos así, y las hacemos así pensando en la sistematicidad y en la repetición y en la transmisión del conocimiento y en esas cosas, ¿no? O sea, el despersonalizar la cosa. Sí, nos buscamos dogmático, o sea, no tiene por qué ser un documento papel, Claro, ni tener esa estructura, no tiene por qué ser material estructurado, tiene que ser, básicamente tiene que servir a los fines de la organización. Exacto. Servir a la utilidad práctica de lo que lo tenemos concebido para hacer qué. Exacto. O sea, puede ser video, puede ser audio, puede ser cualquier cosa es documento, y Sí, cualquier cosa es un elemento. Por eso yo le apunté a que, bueno, guarda que y rápidamente pensamos en el documento que lo podemos llegar a imprimir y ver, o lo tenemos impreso, esas cosas, pero no, hay que desprenderse de eso. Y sí, después, bueno, a la hora de pensar en certificar o acreditar, ahí sí ya tenemos que combinar esa mirada, que es el verdadero objetivo que debería tener, con, ok, tenemos ciertas obligaciones y las tendremos que observar. Pero el tema de documentación siempre es uno, es como la pregunta que ronda alrededor de eso es cuánta, en qué momento, quién la tiene que producir, cómo hay que mantenerla. Esas son las preguntas que están ahí dando vueltas, y no es que hay una respuesta única, es esto y te bajamos la línea y ya está, hace eso. Hay que encontrar el punto, y eso es lo que yo arranqué diciendo, que es un tema de madurez, tanto personal. Sí, los propios modelos de madurez se explayan bastante sobre el nivel de documentación que uno tiene para poder respaldar sus acciones y actividades. Exacto. Y en función de qué, o sea, por ejemplo, nosotros tiempo atrás teníamos solo documento papel, después tuvimos documentos digitales, después hoy para nosotros es una instrucción de trabajo tanto un video como un flujo automatizado o lo que sea, ya no tenemos un documento de carácter obligatorio único como si fuera un procedimiento general. A veces sí, a veces no, depende de la tarea y para qué. La primera vez, como un detalle solo anecdótico, la primera vez que acompañé a una organización para implementar y acreditar CMMI, bien digo,
porque habíamos arrancado primero con algo de CMM, pero fuimos a CMMI rápidamente, cuando todavía recién estaba empezando el modelo a ser divulgado. Cuando lo ayudé la primera vez, yo decía, lo miraba retrospectivamente y decía que me había quedado algo tipo soviético, era una cosa, nada, tan armado, tan estructurado, claro, ¿cómo no iban a probar? Sí, era casi una jaula eso, pero después, bueno, nos fuimos volviendo un poco más flexibles y esas cosas, y es aprendizaje. Todos tenemos todo eso. Como que, nada, es inútil, hay que atravesarlo. Bueno, era compartir esa opinión, esa perspectiva. Bueno, sobre este tema vamos a volver varias veces, así que no se preocupen y después van a tener la documentación. Perfecto. ¿Me escuchan ahí? Vamos a volver varias veces, vamos a volver a repasar y aplicar y lo vamos a ver. Lo vamos a ver en el contexto del trabajo práctico, lo vamos a ver de muchas maneras. Así que, y además van a tener la documentación, vale la redundancia, de respaldo de esto. Bueno, ahora ya se fue. Ni siquiera microcorte. Bueno, esperemos un segundito y si no, nos despedimos hasta la próxima, pero vamos a un segundito. Se venía cortando, ¿viste? De a poquito. Ahí está, ahí volvió. Gerardo, ¿estás ahí? Estábamos esperando un minuto, si no, nos despedíamos. ¿Ahí me ven? Sí, te vemos. ¿O me escuchan? Bueno, lo que decía es que, bueno, que como sobre este tema vamos a volver varias veces y de distintas maneras y van a tener su documentación de respaldo y todo. Si no tenían ninguna duda en particular que quisieran compartir o algo ahora, ya por mí estábamos bien y que podíamos ya despedirnos. Un comentario, Gerardo, nada más que 2 minutos. Sí, dale, Roberto. No, para comentar a los chicos y también a ustedes, creo que con vos, Gerardo, lo he charlado. Debido al tema de la pandemia, digamos, lo que es auditoría a las empresas donde yo estoy asesorando actualmente, digamos, no se suspendieron. De una forma u otra, la documentación había que enviarla y fueron auditorías. Al principio pedían la documentación y había que mandarle, y después, bueno, fue por video, digamos, el resto de la auditoría. Pero una cosa importante, entre la documentación que se le manda es el listado de los documentos que están vigentes, y uno de ellos era un instructivo, a título de ejemplo, ¿no? Le digo, de soldar a tope una cañería. Motivo por el cual la gente que nos auditó en ese momento, que pedía la información, no solamente lo que estaba escrito, sino pedía que se le mandara un video de cómo se hacía la soldadura. Motivo por el cual fue parte, digamos, de la auditoría, mandar un video, y realmente en un taller un soldador a tope tuvo que soldar y mandar eso, y se pasó el video y, digamos, fue parte de la documentación. A lo que voy, a lo que decía Norbert y Gerardo, es el tema de que hoy en día, y más con esto que estamos viviendo actualmente, la información y la documentación se puede pedir de cualquier forma. Papel, video, a través de lo que sea, de cualquier tipo de documentación. Lo que sirva para respaldar, lo que sirva, lo que sea. Exactamente. Eso lo quería comentar, fue experiencia el año pasado y este año pienso que va a ser exactamente igual. Nada más, como para cerrar. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, nos vemos la próxima entonces. Sí, y el último comentario que les digo, cualquier cosa que se quieran juntar con las comisiones, ya me han mandado algunos grupos, estoy dispuesto a que me avisen, me ordeno en la semana y nos juntamos cuando ustedes quieran. Nada más. De mi parte, por el gato. Sí, buenas noches, profe. ¿Sí? Sí, en cuanto a eso tenía una duda. Por ejemplo, mi grupo, o sea, no tenemos una empresa o una organización para trabajar sobre ella. En ese caso, ¿cuál sería?
Hagamos una cosa, ya me pasó en industrial también. Al mail mío, mándenme un link de contacto cuando ustedes quieran juntarse y ahí charlamos y vemos qué es lo que podemos hacer en función de lo que tienen. Ah, No tengo listo, yo ningún hice problema. como tenga una reunión Zoom, póngale, o... Sí, por el método que ustedes quieran. Por Zoom, listo, por listo. Meet, videoconferencia, como ustedes quieran, no tengan ningún problema. Sí, eso sí Listo. les digo, siempre 2 o 3 días antes, porque yo trabajo en la consultora, y me dicen y nos organizamos en el horario, no tengo ningún problema. Y más que nada ustedes que por ahí están trabajando y cursando. Entonces, bueno, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Y también no dejen o recuerden, como Gerardo dijo en su momento, que podemos hacer otro grupo de trabajo mientras está dando clase, nos separamos un ratito y charlamos y después se juntan de nuevo en el aula virtual. No hay ningún problema. Lo podemos hacer en el mismo horario de clase. Como lo hago si es presencial, digamos, ¿no? Esto es para todos. Bueno, muchas gracias. No hay ningún problema. Bueno, Listo. si no hay más consultas, entonces ya les dejamos un saludo, que anden bien, cuídense, está complicado el virus, así que, bueno. Cuidarse, nos vemos el miércoles que Hasta la viene. próxima. Nos vemos Saludos el para miércoles que todos. viene. Nos vemos Gracias. mañana.